Amén. Hermanos, tenemos hoy el inicio de una serie de temas relacionados al liderazgo. Y vamos a tener hoy una aproximación al liderazgo, lo más básico, la llave, la clave, que parte de nuestras actitudes en la vida y cómo esto parte de la naturaleza de Dios. El tema de hoy es liderazgo es acción. Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras. El primero está en 1 Juan capítulo 4, versículo 9. De estos versículos que vamos a leer, vamos a empezar a mirar la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Amén. Esto, hermanos, es la naturaleza de Dios. Que se manifiesta en el amor. En que Dios mostró su amor a través de una acción de enviar a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Consistió en que Él no esperó que nosotros le amáramos. Él nos amó primero. Y eso, dice, es el ejemplo para nosotros amar. Vamos con el segundo pasaje, donde nos muestra ahora a Cristo en acción. Se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 16 al 25. Es un pasaje un poquito largo, pero no aburre. Es un pasaje un poquito largo, pero es muy impactante. Leamos. Porque en este pasaje muestra los primeros pasos de Cristo haciendo su obra en la tierra. Jesucristo estuvo haciendo su trabajo anónimo, como hijo de un carpintero, colaborando con su padre. Pero cuando Jesucristo comenzó esos 3 años, su misión en esta tierra, su obra, después de haber pasado por el desierto, así comienza, así son sus primeros pasos de acción. Mateo capítulo 4, versículo 16. Al final de todas las diapositivas está. Mateo 4, versículo 16. Dice así: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: vengan a mí, yo les voy a hacer pescador de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, allí en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea,
enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Así comienza el ministerio de Cristo, hermanos. Así comienza el ministerio de Cristo. Cuando Jesucristo viene, el pueblo que estaba en oscuridad vio luz. La presencia de Cristo trae luz. Y comienza Jesucristo recién a predicar. No el niño predicador de 30 años. Recién comienza a predicar. Y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego va y empieza a convocar a sus discípulos y le dice, ven, estás pescando, yo te voy a hacer pescador de hombres, ven. Y empieza a llamar a sus discípulos. Y luego que está caminando y ya tiene sus discípulos, va a las sinagogas y empieza a predicar y a enseñar. Y luego empieza a sanar toda enfermedad, toda dolencia. Por donde Jesucristo iba, había un mensaje para la vida de las personas y había gente que se levantaba, que se sanaba, que se transformaba. Esto era impactante porque Cristo, cuando comenzó su ministerio, comenzó a ser un agente de cambio. Y eso generó un impacto, porque su fama, dice que recorrió todos los alrededores. Y entonces empezaron a buscarle, a seguirle a aquellos que tenían dolencias, enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y él los sanó. Y así le siguió mucha gente. Bien, hermanos, liderazgo es acción. Y acá lo vemos a Dios, que es un Dios de acción. Y vemos la obra de Cristo, que es una obra de acción. Vamos a comenzar con esto, hermanos, para entender el liderazgo. Y vamos a entender entonces y confrontarnos con esta realidad. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el rol? ¿Y cuál es tu comportamiento que tienes en la vida? Y eso va a determinar si tienes una actitud, un rol y un comportamiento de líder o no. En la vida, hermanos, hay 3 actitudes que puedes tener. O eres indiferente ante las cosas, o eres pasivo ante las cosas, o eres influyente. Y eso determina 3 roles que juegas en cualquier situación en la cual te encuentras. O eres cínico, o eres víctima, o eres líder. Esto significa, hermanos, que tú eres de las personas que ves cómo las cosas pasan. O eres de las personas que las cosas pasan por encima de ti. O eres de las personas que hace que las cosas pasen. Para que esto quede claro, yo he hecho unos dibujos, porque esto tiene que quedar en nuestra mente. Y luego he hecho unos formatos en los cuales nos vamos a evaluar en detalle, ¿no? Y que sirva para tu vida. En los grupos pequeños de la semana, yo te animo a que participes, nos vamos a evaluar y te vas a evaluar. 3 actitudes en la vida. Y acá está el dibujo para que tú puedas grabarlo en tu cabeza así. O simplemente eres la persona que miras que las cosas pasen. Cinismo.
indiferencia. O quizás eres la persona que las cosas están pasando por encima de ti. Pasividad, victimización. O tú eres la persona que hace que las cosas pasen. Eres protagonista, eres líder. Esto lo puedes poner en diferentes situaciones de la vida, ¿no? Pregúntate, hermano. Si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres hermano, ¿no? En tu rol de familia, ¿no? Normalmente en tu casa, tú miras que las cosas pasan. ¿Las cosas pasan por encima de ti o tú haces que las cosas pasen? Por ejemplo, si tú eres una madre y todo está desordenado en la casa y te pones a llorar, las cosas y el desorden están pasando por encima de ti. Si tú simplemente ves el desorden en tu casa y te ignoras, generalmente los hijos son así, pasan desordenados, entonces simplemente estás mirando que las cosas pasan. Estás teniendo una actitud cínica ante el problema. Pero si tú te pones en acción a limpiar y a organizar para que todos hagan lo mismo, entonces estás tomando una actitud de liderazgo ante el desorden en tu hogar. Lo mismo en tu trabajo. ¿Qué tipo de trabajador eres? ¿Eres un trabajador que dice yo cumplo mi trabajo punto y el resto miro que las cosas pasen? O de repente es un trabajador que tu trabajo está pasando por encima de ti. Me maltrata mi jefe, me pagan mal, mis compañeros me critican y vives aplastado por tu trabajo. Ese es un rol de víctima. O eres de aquellos que hacen que las cosas pasen. Porque estás buscando acción para trabajar, para servir, para mejorar. Y si ves que el trabajo ya no es para ti, ya estás buscando otro. Pero aplastado por el trabajo, no. En la iglesia, ¿qué tipo de actitud tienes en la iglesia, hermano? Tú eres de las personas que miras que las cosas pasan. Y solo, bueno, voy a ver cómo está hoy día la prédica, voy a conectarme para ver qué tal. Miras. Otros, la iglesia pasa por encima de ellos, porque me critican por acá, no me ayudan, no me apoyan. Víctima de la iglesia. O eres de los que hace que las cosas pasen. Y dices, pastor, líder, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo contribuyo a que nuestra iglesia crezca mejor? Y esto, hermano, puedes aplicarlo a cualquier área de tu vida. Cualquier problema que hoy estés enfrentando, ¿no? Y pienso ahorita, pienso. ¿Qué problema estás enfrentando? ¿Una enfermedad? ¿Problemas económicos? ¿Problemas con tus hijos? ¿Problemas de pareja? ¿Contigo mismo? ¿Laborales? Cualquier problema que estés enfrentando, ¿qué actitud y qué rol estás tomando? Ahí está el problema y simplemente estás mirando cómo pasan las cosas. O el problema ya está pasando por encima de ti y eres víctima de las circunstancias. O vas a ser un líder que vas a hacer que las cosas pasen. Bien, 3 puntos entonces que vamos a desarrollar un poquito más acerca del liderazgo, esa acción. Primero, no ser indiferentes, no ser cínicos. Esa, hermanos, no es una actitud que debemos tomar en la vida. Segundo,
no ser pasivos, no ser víctimas de las circunstancias, en ningún caso. Y tercero, ser influyente, tomar acción, ser líder. Comenzamos con el primer punto. No ser indiferente. No eres líder si eres indiferente. Y hay tres formas de cómo ser cínico o indiferente en esta vida. Ser indiferente como ignorador de las cosas, como observador de las cosas o como opinólogo. Es decir, tienes una actitud cínica en tu vida si tú en tu casa ignoras los problemas, ¿no? Si como padre te dicen, oye, tu hijo está mal en el colegio así, yo recién me entero, o no sabía. Hermanos, no podemos tomar una actitud pasiva, indiferente ante las cosas. Nuestro rol como padres es saber qué le pasa a nuestros hijos. Un esposo o una esposa dice, oye, pero está molesto, le dice a su esposo, pero está molesto. Un esposo, después de años, se entera que su esposa estaba resentida con él. Recién descubre, pero que tú estás molesto, pero recién me entero. Eso es ser cínico, eso es ser indiferente. No puedes ignorar los problemas, que te corresponden saberlos. Como padre, como esposo o esposa, o como hijo. Y es la excusa perfecta de los hijos. Es que no sabía que tenía que limpiar mi cuarto, recién me entero. No sabía que tenía que colaborar en la casa. ¿Acaso como hijo no vistes que hay mucho trabajo que hacer? Entonces, somos cínicos e indiferentes, miramos que las cosas pasen y a veces ni las miramos, ignoramos que las cosas pasan. O otras lo miramos, somos simples espectadores de las cosas y nos acostumbramos a que las cosas estén así. Porque simplemente somos observadores de las cosas. Ya todos los días tanto desorden hay en tu casa que los hijos principalmente tienen este rol. Ya les parece normal. Pero ¿por qué mi mamá se molesta? ¿Por qué mi papá se incomoda? Todos los días están así, la media por acá, el short por allá. Pero ese es el problema. Mientras la madre es la que está en acción, el padre está en acción. O también, hermanos, opinólogos. Pero eso debería estar ordenado. Pero esto debería ser así. Hablar y no hacer. Hermanos, el liderazgo es acción. Y mira cómo es Dios. Vamos a ver. Salmo 32, 8. Dice así. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, Dios no es un Dios indiferente ante el dolor humano. Dios no es un Dios cínico ante los problemas humanos. Nosotros le fallamos, nosotros le obedecimos, nosotros nos apartamos. Dios no nos ignoró. Dios no dejó, bueno, ya pecaron, es problema de ustedes, muéranse. Dios no ha dejado que las cosas pasen. Dios está mirando cada día su creación. Proverbios 15:13 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Muchos dicen, no, pero parece Dios que no hace nada. Dios todos los días, hermanos, en
entera de tus acciones buenas y malas, de las acciones buenas y malas de las personas en esta tierra. Todos los días Dios está mirando. Pero ya sabemos que Dios tiene un plan y no actúa por impulso, pero está dirigiendo este mundo y observando el detalle de las cosas que pasan. Dios está enterado de todo lo que pasa. Y tú, hermano, hermana, tienes que ser una persona que estés enterado de lo que tienes que enterarte. Como padre tienes que estar mirando a tus hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo se están conduciendo? ¿En qué están invirtiendo su tiempo? Como esposo o esposa, tienes que estar mirando cómo está tu esposa. ¿Cómo está tu esposo? Basta mirar la cara. No podemos dejar que pase un mes, 2 meses para enterarnos que está mal, que hubo un problema, que está disconforme. Y igual, hermanos, en la iglesia no puede ser indiferente ante el objetivo y la misión que tenemos por adelante en la construcción de la iglesia. Salmo 113:5 dice: ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas y se humilla para mirar el cielo y la tierra? Hermanos, Dios está mirando, pero Dios no solamente es un simple observador. Dios es un Dios de acción. Versículo 7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza en su misericordia. Dios está mirando y Dios está tomando acción. Hoy, en esta mañana, Dios está mirando. Y hoy, en esta mañana, Dios está trabajando. Dios está en acción. Dios nos ha llamado aquí. Dios te ha llamado aquí. Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios quiere perdonarte, restaurarte y levantarte. Por eso, hermanos, saquemos de nuestra cabeza esta actitud de ser indiferentes de los problemas, de ser cínicos. Tienes que ser una parte de tu familia comprometido con los problemas. Si hay un problema en tu casa, eres parte de la acción para la solución. Ahí comienza el liderazgo. Eres un trabajador y te han convocado a una empresa, a un trabajo, a una organización para buscar los problemas y solucionarlos y no quedarte en decir: no es mi función. Y Dios te ha llamado, hermanos, a su reino. Dios te ha llamado a su iglesia, no solamente para ser un simple observador, no solamente para estar en la tribuna, sino para que seas un hijo de acción. Y entonces empiezas a preguntarte: Dios mío, ¿qué quieres que haga en tu reino? Pastor, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Líder, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Punto número 2. No ser pasivo, víctima. Esto de la pasividad, hermanos, y de la victimización es uno de los grandes males que el diablo ha sembrado en nuestra cultura y en nosotros. Es decir, el segundo tipo de persona. Las cosas pasan por encima de ti. Tú eres una persona en la cual las circunstancias, los problemas pasan por encima de ti. Y entonces eres víctima cuando tú estás en el problema y no puedes hacer nada frente al problema. Tú dices: bueno, ya está el problema, no puedo hacer nada frente al problema. Cuando tú te vuelves pasivo, eres víctima. Y suceden 2 comportamientos comunes que te vas a descubrir que tú eres víctima. Cuando empiezas a quejarte y excusarte.
Por ejemplo, ¿cómo eres en tu casa? Como padre, madre, como hijo. ¿Cómo eres en tu casa? Como esposo, esposa. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu familia? Si tú eres la persona que paras quejándote de los problemas, entonces tienes una actitud de víctima. Bueno, esta es una tendencia que se ha puesto de moda a veces en un poquito. La madre es líder, pero a veces también un poquito de víctima. Eso hay que corregir. Porque la madre se carga con todos los problemas en la casa. Y entonces, quejarse del problema, sentirse mal por el problema, no soluciona las cosas. Pero la madre también toma acción, entonces ahí muestra el liderazgo. Cuando comenzamos en nuestra casa y cuando los hijos se vuelven víctimas, cuando el hijo empieza a quejarse de sus circunstancias, decir, pero mi papá no me apoya, pero mi mamá, pero siempre hay problemas, y cuando empiezas a hacer así, ya eres víctima. Pero ¿por qué yo tengo? No, la clásica del hijo, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Pero por qué siempre me mandan a mí, víctima? Si tú siempre sientes que a ti te discriminan, pero a mí me discriminan, siempre me dan el último, mis hermanos me agreden, nadie me quiere, mis padres no. Cuando empiezas a ver la vida así, eres víctima. Tu familia está pasando por encima de ti. También hay víctimas en el trabajo. Tú no puedes ser una persona que se esté quejando del trabajo. Y que tu trabajo es un constante problema. Me tratan mal, no me pagan, no me ayudan, no me valoran. ¿Qué haces en ese trabajo? Si tu trabajo está pasando por encima de ti, hay un problema. No es el trabajo, eres tú. Tu trabajo está pasando por encima de ti. Y tú no estás haciendo nada. Veamos ahora cómo es Cristo, hermanos. Cristo vino a esta tierra y se enfrentó a todos los problemas. La pregunta es, ¿Cristo dejó que los problemas pasen? ¿Los problemas pasaron por encima de él? ¿O hizo que las cosas pasen? Ahí veamos. Lucas 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Este era el día, hermanos, en que Jesucristo había tenido la última cena con sus discípulos y le dice, ¡hey, discípulos! Hoy día, más tarde, me van a entregar. Ya vino la hora ya. Acompáñenme a orar, por favor. Ya vienen a prenderme y me van a azotar y me van a escupir y me van a insultar y me van a clavar en una cruz. ¿Me pueden apoyar para orar, por favor? Vamos a orar. Para ser fortalecidos, porque vienen momentos difíciles. ¿Qué haces tú si Cristo te dice, hey, no, a ti? ¿Qué pasa si Cristo te dice, ven, acompáñame para orar, para que seamos fortalecidos, porque vienen momentos difíciles? ¿Qué haces tú? Lo que hicieron los discípulos, eso hacemos. Nos vamos a orar con Cristo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Seguro? A ver, Lucas 26:40. Vino luego sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Despiértense y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo dijo a sus discípulos, vamos a orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. A pesar que él había tenido una cena con él, les había dicho, coman acá, es la última vez que ceno con ustedes, vienen momentos difíciles, me van a crucificar, me van a azotar. ¿Qué están haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Qué actitud toma Jesucristo frente a esa circunstancia? Dice, bueno, si usted quiere dormir, duerma, pues no me importa. Cínico. O Jesucristo dice, nadie me apoya, estamos en el momento más difícil y nadie me apoya, estoy solito. Víctima. Esto es lo que hace Jesucristo.
Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no pasa de mí esta copa sin que yo la beba, y hágase tu voluntad. Vino otra vez. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Orando. ¿O no? Durmiendo. Porque los ojos de Dios están cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y esta vez sí se molestó Jesucristo y dijo: bueno, no me apoyan, no me ayudan. Hermano, se fue y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hermanos, Jesucristo tenía a sus discípulos y sus discípulos no eran lo mejor. Es como decir: yo ya sé que me vas a decir, tú tienes tu familia, quizás tus padres no son los mejores padres. Tus padres tienen muchos problemas y muchos de esos problemas cargan sobre ti. Tú tienes hermanos, tus hermanos no son los mejores hermanos. Y muchas veces tus hermanos quieren pasar por encima de ti. Tú estás en el colegio o tienes un trabajo y tu colegio y tu trabajo no es el mejor colegio y no es el mejor trabajo. Hay momentos en el cual tu trabajo y tu colegio quieren aplastarte, pasar por encima de ti. Tú tienes esposo, tú tienes esposa. Hay un momento en el cual tu esposo y tu esposa se transforman y de pronto quieren pasar por encima de ti y te quieren aplastar. Tú estás en una iglesia y la iglesia no es perfecta y a veces sientes que la iglesia está pasando por encima de ti. Jesucristo, hermanos, nunca sintió que sus discípulos pasaban por encima de él. En los momentos más difíciles no le acompañaron. Jesucristo, hermanos, nunca se quejó. Nunca se sintió que no lo apoyaron. Jesucristo, hermanos, fue un verdadero líder. Jesucristo hizo que las cosas pasen. Si mis discípulos no me acompañan a orar, pues yo voy a orar. Si solo tengo que enfrentar, lo voy a enfrentar. Y después lo voy a confrontar, lo voy a llamar. Hermano, tú me dirás: pastor, pero usted no sabe el problema que yo estoy pasando. Tengo problemas graves y de verdad me ha tocado la peor situación. Tengo problemas, me tratan mal, no me reconocen, me discriminan. Claro. ¿Qué peor situación pasó José? ¿Y qué peor situación pasó David? ¿Y qué peor situación pasó Cristo? Míralo acá, Cristo, hermanos. Lucas 23:33 dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí. A los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hermanos, este es el momento más cumbre y más crítico en la vida de Cristo en esta tierra. Sus discípulos lo habían dejado solo, lo habían traicionado. Jesucristo, mereciendo el honor, lo habían aprendido, lo habían abofeteado, lo habían azotado, lo habían escupido, se habían burlado de él y lo habían puesto desnudo para vergüenza pública al lado de ladrones, como un ladrón más miserable. Y cuando Jesucristo, hermanos, estaba clavado las manos y los pies, burlado con una corona de espinas y desnudo, ¿qué peor situación que esa en la vida que puedes estar pasando? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Acaso estuvo diciendo: ¿por qué, Señor, me tiene que pasar esto a mí? Hermano, Jesucristo estuvo crucificado ya en sus últimos minutos de vida
y dijo así: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Mientras ellos, esos soldados, estaban jugando y repartiendo sus ropas, echándose las suertes. Y mientras Jesús seguía en la cruz, dijo, cuando ya estaba a punto de morir, hermanos, Jesucristo, y él se burlaba un ladrón de él, y el otro se arrepentía, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, en la situación más crítica, en el momento donde nadie te apoya, donde todos te insultan, donde estás sin fuerzas, donde estás enfermo, sea la situación que estés, no hay peor situación que la que Cristo pasó. Y Cristo siempre fue líder. Jesucristo nunca fue víctima. Nunca dejó que las cosas pasaran por encima de él. Jesucristo, hermanos, estaba en la cruz, estaba azotado, insultado, nunca fue pasivo. A pesar de que estuvo azotado, insultado y crucificado, no fue pasivo. Estuvo trabajando, estuvo liderando. Mira esta situación. ¿Qué determina ser víctima? Porque a veces, sí, a veces estás en la cruz. A veces los problemas son tan grandes que te pretenden aplastar y no puedes evitarlo. Pero hermano, no es el problema, no es las otras personas, no es la situación que te ha tocado vivir, eres tú. Porque si bien los problemas se ponen encima de ti, o no haces nada y dejas que te aplasten, entonces eres víctima, o luchas y eres líder. Y Jesucristo, hermanos, siempre, aún crucificado, fue líder. Siempre Jesucristo hizo que las cosas pasen. Mientras quede una respiración, Cristo siguió luchando. Génesis 1:1. Así es Dios, hermanos, y así es Cristo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comienza esa historia? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es líder porque Dios hizo que las cosas pasen. Ese universo no existiría si Dios no lo hubiera generado, si Dios no lo hubiera creado. Este universo existe porque hubo un liderazgo, porque alguien emprendió una acción, y ese es Dios. Y Dios puso al ser humano en la tierra para que sea líder. Y le dijo: te pongo esta tierra, bueno, ya, para que las cosas pasen. Te pongo esta tierra para que hagas que las cosas pasen. Fructifica, multiplica, llena la tierra y ejerce poder en todo lo que te he dado. ¿Cuál es el rol que Dios encargó al ser humano? ¿De que sea indiferente ante los problemas? ¿De que se deje aplastar por los problemas? ¿O de que haga que las cosas pasen? Dios creó al ser humano líder, para liderar. ¿Para qué llamó? ¿Para qué llama Dios a sus hijos? ¿Para qué Dios llamó a Noé? Génesis 5:29. Le puso por nombre Noé y le dijo: este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Esa es la esperanza de Noé. Si tú has nacido en esta tierra, es porque algo vas a cambiar. Entonces eres líder. ¿Para qué Dios levanta a Abraham? Y le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tú eres un medio de bendición de Dios, eres líder. Porque haces que las cosas pasen. Donde tú estás hay bendición. ¿Para qué Dios levanta a Moisés?
envío a Egipto para que salves a mi pueblo. ¿Cuál es la esencia del nombre de Israel? El pueblo de Dios, no el que se llama Israel ahora y está en el Medio Oriente, que no es el pueblo de Dios, sino el verdadero pueblo de Dios, Israel. Los llamados por Dios, el Israel espiritual. Entonces el ángel le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres te has vencido. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. No que ignoremos los problemas, no que nos dejemos aplastar por ellos, sino que luchemos y venzamos. Mateo 16, 24, hermanos. La esencia de la palabra cristiano está ahí. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que ser como Cristo. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. He puesto el ejemplo con un óvalo, como si fuera una piedra. O tú ves que la piedra está ahí, o la piedra pasa por encima de ti, o tú empujas a la piedra para que pase. Según este versículo, cambiemos la piedra por cruz. Y esto es lo que vamos a obtener. Dice: si tú quieres ser discípulo de Cristo, mira la cruz de Cristo. Mírale la cruz de Cristo. Entonces entras a la iglesia y ves a Cristo crucificado por acá, ensangrentado por allá. Pobrecito Cristo. Mira su problema nada más. Eso no es ser cristiano. O la cruz te está aplastando. Qué difícil es ser cristiano. Cargo mi cruz todos los días. Bueno, me aplasta la cruz todos los días. No puedo ser cristiano. Qué difícil es leer la Biblia. Qué difícil es orar. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cristianos que viven aplastados por la cruz. De eso no se trata el cristianismo. Lo dice claramente: toma tu cruz y sígueme. Mira, hermanos, ¿quién tomó la cruz? Cristo. Pero Cristo dijo: toma tu cruz y sígueme. Porque el rol de un cristiano, hermanos, es involucrarse en los problemas, asumir lo que tenemos que cargar en la vida y llevarlo. ¿Cuál es tu cruz? Si tú eres padre, en tu familia tienes varias cruces que cargar. Si te casaste, ¡qué felicidad! Hay mucho para divertirse, hay mucho placer en casarse. ¡Qué bonito es casarse! Mira todas las películas de romanticismo, ahí te van a decir, pero también hay cruz. Tienes que cargarla. Tener padres es bonito, porque tus padres te ayudan, te apoyan. Pero también hay una cruz que cargar con tus padres. Si estás en el trabajo, te van a pagar. Pero también hay una cruz que cargar en el trabajo. Si estás en la iglesia, ¡qué bonito! Dios te va a bendecir. ¡Uy, la oración, la prédica! ¡Qué bonito es estar en la iglesia, hermano! Pero también hay una cruz que tienes que cargar. Pero yo le digo una cosa, hermano. ¿Acaso la cruz no lo cargó Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar una cruz? Sí, a Cristo cargó todo. Porque Cristo no quiere que seamos cínicos, que seamos simplemente espectadores. ¡Ah, Cristo, qué bonito! ¿No? Y nos gustan las películas, ¿no? ¡Qué bonito las películas! Te sientas y mira, ¡wow! Mira, lo azotaron a Cristo. ¡Uy, mira, Cristo! Mira, ¿no? Y la gente, ¿cómo le gusta mirar las películas de Cristo? Te sientes cristiano. Bueno, mira las películas de Cristo. Está bien mirar las películas de Cristo. ¿Y qué pasa si te metes a la película? Está bien mirar la película de Cristo, pero hay que hacerlo también. Hay un pasaje que me impactó a mí mucho. Cuando dijo el pasaje, el apóstol Pablo, que dice que él
completa las aflicciones que le faltó a Cristo. Como si Cristo no hubiera hecho todo lo que tenía que hacer. Sí, pues. Porque Cristo lo hizo todo, hermanos. Pero ¿saben qué? Nos dejó un poquito que hagamos nosotros. Para que no seamos cínicos. Para que no seamos víctimas. Y para que, siendo cristianos, seamos líderes. Para que no dejemos que las cosas no sean, simplemente veamos que las cosas pasen. Para que no permitamos que las cosas pasen por encima de nosotros, sino para que hagamos que las cosas pasen de acuerdo a la voluntad y a la excelencia y la grandeza de Dios. Eso, hermanos, es la primera aproximación que tenemos que tener de liderazgo. ¿Qué significa esto, hermano? Evalúate en tu vida, y esta semana, en cada uno de los grupos pequeños, nos vamos a autoevaluar a través de un formato. Pero evalúate tú en tu vida, hermano. ¿Qué actitud estás tomando en tu día a día? ¿En qué parte de tu vida estás siendo cínico? ¿En qué parte de tu vida estás siendo víctima? ¿Y en qué parte de tu vida realmente estás siendo un líder? Prepárate y descúbrete para que en cada acción de tu vida seas una persona que se comprometa a la solución. Para que salgas de esa situación en la cual sientes que no puedes hacer nada y que todo está perdido. Y que la vida te está aplastando. Que el problema, la situación te está aplastando. Y en cada área de nuestra vida, y en cada situación que se presente, tengamos una actitud de líder, que hagamos que las cosas pasen, porque somos seguidores de Cristo, y porque somos parte del ministerio de Cristo, y porque tenemos parte de la naturaleza de Dios, esa naturaleza de acción. Hermanos y hermanas, este es el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. No seas un simple espectador y no mires que las cosas pasen o ignores que las cosas están pasando. No seas una víctima de las circunstancias y pienses que las cosas pasan por encima de ti y nada puedes hacer. Sé un líder. Sé un seguidor de Cristo. Por más problemas que haga, por más situación difícil y adversa que estás viviendo, haz que las cosas pasen. Para eso Dios te hizo nacer, para eso Dios te llamó y para eso Dios te hizo ser un hijo de Él y te compartió su espíritu, su naturaleza y su victoria. Gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a ver. Padre eterno, gracias por esta mañana y por este desafío, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia. Y así como tú estás atento a todo lo que pasa, ayúdanos, Padre, a que nosotros también estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, asumir nuestros roles en la familia, en el trabajo y en esta tu iglesia, Padre. No ser indiferentes y cínicos. Rechazamos, Padre, esa actitud. Tampoco, Señor, danos la fuerza, danos la seguridad, danos la visión, danos la fe, porque no podemos ser víctimas en la familia. Padre, hijos víctimas de sus padres. Cuando nos enseñaste que David, que tenía la familia en contra, nunca lo fue. José, que fue vendido por sus hermanos, nunca se sintió víctima. Señor, que nadie se sienta víctima en su familia.
los hijos de los padres de los hijos, el esposo, la esposa. Que nadie se sienta víctima en el trabajo, víctima del jefe, víctima del profesor, víctima de la injusticia, víctima de la mala paga, víctima de las traiciones. Problemas siempre van a haber, Señor. No son las circunstancias, es nuestra actitud. Y tú has venido, Padre, para cambiar la actitud. Porque tú eres el ejemplo de líder, tú eres el ejemplo de acción, tú eres el ejemplo de que siempre haces que las cosas pasen. Donde tú estás, las cosas pasan. Donde tu presencia hizo que naciera este mundo y que nosotros seamos formados, y nos formaste con esa misión de ser de acción. Y Jesucristo vino a esta tierra, y donde Él iba, había acción, había transformación, había cambio. Líder es el que cambia el curso de la historia. Líder es el que hace que las cosas pasen. Y para eso has llamado a tus hijos, Señor. Así que nos renovamos en ti. Y salimos, Padre, con este mensaje de hacer que las cosas pasen.